Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en el cielo, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte, glorificar y exaltar tu nombre con la alabanza, con los instrumentos, con nuestra voz, con nuestro corazón. Y en esta tarde, Señor, yo te pido que tú dispongas un espíritu atento a oír tu palabra, que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente para aprender de tu palabra, que lo que hoy veamos sea de bendición, sea de provecho para nuestro espíritu. Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas y que la palabra que hoy vamos a ver, Señor, no vuelva a ti vacía, sino haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y iniciábamos hace 2 miércoles con el tercer miércoles, capítulo 3. Y los primeros versículos del 1 al 6 veíamos que el apóstol Pedro le habla y es una enseñanza para las mujeres, aquellas que ya estaban casadas, aquellas que estaban en un matrimonio. Y analizábamos estos versículos el miércoles pasado y el antepasado. Y ahora en este versículo 7 el apóstol Pedro no se olvida de los varones, específicamente no se olvida de los que están casados. Ahora, aunque con las mujeres pues llevó 6 versículos, Pedro destina un versículo bien importante para los hombres, para aquellos que ya están casados y también para nosotros jóvenes que en algún momento de nuestra vida vamos a casarnos. Este es un pasaje bien interesante donde podemos aprender 4 cosas bien importantes para la vida del hombre, específicamente para aquellos que ya están casados y tienen un compromiso, porque hay que recordar que el casamiento no solamente es por moda, no solamente es un protocolo de vida, sino es una gran responsabilidad. Y todo eso empieza desde Génesis, aunque no se nos dice de manera textual la palabra matrimonio, pero podemos encontrar el significado con la unión de Adán y Eva, cuando Dios dice que iban a ser una sola carne, un solo cuerpo. Entonces es bien interesante poder analizar. Bien decía Génesis que dejará el hombre a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque es bien interesante poder recordar eso. El matrimonio es una responsabilidad y como creyentes desde luego es una obligación, porque si analizamos los mandamientos, nosotros como hombres no podemos estar jugando con las mujeres, no podemos ir, como muchos dicen, de flor en flor como el colibrí, sino debemos de consagrarnos en una sola mujer. Y es bien importante también eso que debemos de tomar en cuenta. El matrimonio es una responsabilidad y una obligación, porque tampoco podemos andar viviendo en este término que la sociedad le ha llamado como unión libre, sino nosotros debemos de comprometernos tanto con Dios como con las autoridades, y es bien importante el poder casarnos, el poder llevar a cabo el matrimonio. Y entonces nos dice el versículo 7, vosotros maridos, aquí le está hablando a creyentes que ya conocen la palabra de Dios, creyentes que han aceptado a Jesús como su Salvador, por ende son hijos de Dios. Les está hablando a personas convertidas, no a inconversas, les está hablando a maridos creyentes. Eso es algo que es bien importante comprender en este versículo. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Primer cosa o factor importante que podemos encontrar en este versículo, el apóstol Pedro llama a los maridos que de igual manera, igualmente, así como les ha enseñado a las mujeres casadas, también ahora va una enseñanza para los maridos. Dice
este versículo: vivid con ellas sabiamente. Primer componente de un buen matrimonio: el varón tiene que aprender a vivir sabiamente con su esposa. Y esa palabra sabiamente engloba muchísimas cosas que podríamos tardarnos varios miércoles en hablar. Y lo que el apóstol Pedro quiere transmitir a los varones es que comprendan el lugar en el cual Dios los ha puesto y la obligación y la responsabilidad que ellos tienen. Porque como iglesia, tanto los hombres como las mujeres, todo el creyente está sujeto a Cristo. Veíamos el miércoles pasado que la mujer estaba sujeta al marido, pero ahora cuando el apóstol Pedro está recordando y diciéndole a los maridos creyentes que aprendan a vivir sabiamente con sus mujeres, de una manera implícita les está diciendo: recuerden que ustedes tienen que estar sujetos ¿a quién? A Cristo. Esto es bien importante. Para que un matrimonio funcione, es responsabilidad de ambos, y ambos deben de conocer su obligación, conocer dónde los ha puesto Dios. Pero ahora que estamos hablando del marido, deben de comprender que los hombres no dependemos de nosotros mismos. Debemos de comprender como hombres que no somos autosuficientes, incluso que no somos capaces de guiar a alguien. Y sabiendo que para los maridos, su mujer está sujeta a ellos, y para los jóvenes que aún no nos hemos casado, sabiendo que en un futuro habrá alguna mujer que va a estar sujeta a nosotros, y sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad de poder guiar a alguien, aprendamos a vivir en los caminos de Dios. Por eso el apóstol Pedro les dice: hombres, maridos, igual, vivid con ella sabiamente, porque debemos de aprender los matrimonios, los varones, los jóvenes, que nosotros debemos de estar en una constante dependencia de Dios. En palabras generales, eso es lo que el apóstol Pedro le está transmitiendo a los hombres, a los maridos. Vivid sabiamente, sabiendo que dependemos de Cristo, pues traemos una gran responsabilidad al que la mujer está sujeta al marido, para que todo sea agradable, para que todo sea de unión, para que todo sea de bendición. El marido no tiene que hacer lo que se le dé la gana, tiene que hacer lo que Dios dice, lo que Cristo nos ha dejado, las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Así como del versículo 1 al versículo 6 se nos habla de una palabra sujeción, sujetas a vuestros maridos, nos dice el versículo 1 de este capítulo 3, los hombres estamos sujetos a Cristo. Y si estamos sujetos a Cristo, tenemos que aprender sus enseñanzas y entender que estamos aquí para servir. ¿A quién? A nuestras esposas, a nuestros hijos. Porque dentro del liderazgo, como Capilla Calvario que somos, hay 5 factores de liderazgo y que debemos de entender los líderes y aquellos que estamos aquí para servir. Primero que todo, en el primer lugar, en la cima de la importancia, está nuestro compromiso con Dios. Él es lo más importante. No hay alguien o algo que sea más importante que Dios. Ni el trabajo, ni la escuela, ni la familia, ni mi misma vida es más importante que Dios. Entonces, dentro de los principios de Capilla Calvario, lo que debemos de comprender es que el número 1 de nuestra vida es Dios. Es Dios. Mi compromiso con Dios. Después,
En el segundo escalón, antes que el ministerio, antes que el trabajo en la iglesia, está ¿quién? La familia. La familia. Porque conforme a lo que encontramos a las cartas que el apóstol Pablo nos escribe de aquellos que quieren ser obispos o ancianos o diáconos, y nos da unas características que se deben de cumplir y que esas características deben de estar presentes en los líderes de la iglesia. Un punto importante antes de poder ser líderes: que su casa esté sujeta, que su esposa esté sujeta, que sus hijos estén sujetos. Entonces, en primer lugar está Dios. En segundo lugar, antes que mi compromiso con la iglesia, está mi familia. Es importante. Y en tercer lugar está mi compromiso con la iglesia, en el ministerio. Porque no me va a servir de nada que yo sea un gran predicador y que mucha gente venga a escucharme si mi familia está perdida, si mis hijos no les doy la importancia que deberían de tener, si mis hijos están en la calle. Por eso es bien importante como el apóstol Pedro, aunque escribió un versículo para los maridos, pero es un versículo bien importante que nos deja muchas cosas que aprender. Y dentro de esto que yo te estoy diciendo es vivir sabiamente, administrando sabiamente. Porque ¿cómo voy a administrar un ministerio que Dios me ha dado si no puedo administrar a mi familia, si no puedo cuidar de ella, si no puedo guardar de ella, si no puedo proveer para ella? Eso es parte de llevar una vida sabiamente viviendo con nuestra esposa. Es bien importante que no lo olvidemos y no lo hagamos menos. Es súper importante el matrimonio. Después, segundo componente nos dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esta es una frase bien importante que a simple vista podríamos deducir: es que la mujer es débil, por eso nos necesita, porque aquí dice que es frágil, que se puede romper, que se puede lastimar. Por eso es que nos necesita a nosotros que somos fuertes. Pero si volvemos a leer detalladamente esta frase que el apóstol Pedro nos escribe, podemos entender un poco mejor. Dice: dando ¿qué? Honor, dando aprecio, dando estima, valorándola a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué el apóstol Pedro escribió esto? Yo el día domingo pasado que celebrábamos a las mamás, yo les decía unas palabras que salieron de mi corazón, que probablemente anatómicamente, en la anatomía, en la estructura de nuestros huesos, de nuestros músculos, probablemente el varón es un poco más fuerte que ellas. La densidad ósea es mayor, la densidad muscular es mayor. Los hombres estamos compuestos un porcentaje más alto de músculos desarrollados que las mujeres, pero fisiológicamente las mujeres tienen más neuronas que los hombres. Eso quiere decir que las mujeres tienen mayor probabilidades o mayor tiempo o mayor función de aprendizaje. En otras palabras, los hombres tal vez somos un poquito más fuertes en músculo físicamente, pero las mujeres son más fuertes y más sabias que nosotros en la cabeza. Entonces, es bien importante esto, porque cuando el apóstol Pedro nos dice que le demos honor a la mujer como a vaso más frágil, no se está refiriendo a lo que yo te acabé de decir. No está diciendo: cuida a tu mujer porque se puede romper, porque se puede fracturar alguna parte de su cuerpo, sino está haciendo referencia en el tiempo del pueblo de Israel, cuando ellos hacían vasos, pero no cualquier tipo de vasos o con cualquier tipo de material,
Eran hechos por un alfarero con barro y esos vasos eran frágiles. Si no se cuidaban, se podían romper. Entonces, esos vasos eran cuidados mucho, con mucho cuidado, con mucho cariño. Eran tomados y lavados con fragilidad y eran puestos en su lugar. Ahora, en el tiempo de los romanos, también desde luego en el tiempo de los reyes de la historia de Israel, los vasos que usaban para que los reyes tomaran vino eran copas, pero eran copas especiales, copas de un material hecho de oro puro cuando había riquezas. Después, si te das cuenta, en la historia de Israel usaron primero utensilios de oro porque Dios los bendecía, pero cuando los reyes se rebelaron y vinieron las naciones enemigas y cayeron bajo guerra y perdían batallas y cautiverios, fíjate cómo va la regresión. Usaban utensilios de oro, después empezaron a usar utensilios de plata porque ya no tenían oro, ya lo habían saqueado las naciones vecinas, y terminaron usando utensilios de bronce. Entonces los reyes usaban los utensilios de oro, pero también eran bien cuidadosos, porque el oro, aunque es el metal más valorado de todos los metales, el más estimado, también el oro es muy maleable. Los que tienen un anillo de oro pueden hacer esta prueba, pero a lo mejor no se lo recomiendo porque se va a abollar su anillo. Pero una de las maneras empíricas de saber si es oro o no es oro, tú agarras el anillo de oro y lo muerdes, y si queda la marca de tu canino, de tu colmillo, es oro, porque el oro es maleable, no es tan duro como otros metales. Si no le haces nada a ese anillo, tenlo por seguro que no es oro. Entonces, esos vasos, esas copas de oro eran cuidadas con mucho aprecio para que no se perdiera el oro con los golpes ni se desfigurara, y era bien cuidado. Hoy en nuestros días los catadores de vino, para que puedan degustar de un buen vino, no solamente necesitan un buen vino de calidad, sino necesitan una copa especial para poder catar ese vino y pueda desenvolverse ese vino y puedan tener el gusto completo al probar el vino. Pero si tú investigas, esas especiales copas para catar el vino son carísimas, y aparte de carísimas son bien frágiles, tan frágiles que hay algunas copas que solamente soplándolas se pueden romper. Hay otras copas que tienes que tener cuidado con la interacción del calor y del frío, porque se te pueden romper, y son estimadas y son cuidadas y son valoradas. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribía esta frase, hacía referencia no a la fragilidad de la mujer, sino a la importancia que los reyes le daban a la copa de oro, sino la importancia que hoy en día los catadores le dan la importancia a esas copas especiales, porque sin ellas no es lo mismo beber vino. Es a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pedro, que los maridos aprendan a valorar y a querer a sus mujeres, porque son importantes para nuestras vidas, porque son importantes para nuestro ministerio, porque son importantes para nuestra iglesia, porque son importantes para nuestra familia. Que las valoremos, que en ningún momento entre por nuestra cabeza desestimarla, que en ningún momento entre por nuestra cabeza desvalorizarla, porque los maridos tienen que comprender que la mujer con la que están es su ayuda idónea, es su complemento, y deben de cuidarla y vivir una vida sabiamente. Vamos, dos factores importantes en este versículo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, conforme a lo que Dios nos dice, conforme a lo que tú y yo debemos de actuar como esposos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, la importancia de ese vaso y el uso para eso. Y tercer punto, y como coherederas de la gracia de
la vida. Coherederas. Esto es bien importante porque va más allá de poder entender simplemente que las mujeres están sujetas al marido y el marido está sujeto a Cristo, pero de una manera implícita ambos están sujetos a Cristo. Porque cuando vayamos a la presencia de Dios, ambos somos dignos, tanto la mujer como el varón, de poder llegar a la presencia de Dios. Para Dios no es un inconveniente si eres hombre o si eres mujer con respecto a tu salvación y con respecto a cómo vamos a vivir en el cielo. Si bien recuerdas, el miércoles pasado tocábamos aquella historia que se nos habla en los evangelios de aquellos saduceos que estaban tentando a Dios, a Cristo específicamente, y decían, bueno, conocemos a alguien que tenía una esposa, pero se murió y su esposa no tuvo descendencia. Entonces, conforme a la tradición, pues su marido, su hermano sucesor, se casa con ella para levantarle descendencia a aquel hombre que había muerto, y pasó lo mismo, murió, y entonces su siguiente hermano y su siguiente hermano, y le preguntaban a Jesucristo, bueno, y cuando sea la resurrección, y entre paréntesis era un tipo de burla, porque los saduceos no creían en la resurrección, ni en los espíritus, ni en los ángeles. Entonces le decían a Jesucristo, bueno, cuando sea la resurrección de la cual tú hablas, ¿quién de estos hombres se va a quedar con esta mujer? Y Jesucristo les dijo, no se confundan, porque en el cielo no se van a dar a casamiento, sino seremos como los ángeles. Entonces, por eso también el apóstol Pedro toca este segundo factor que nos dice, y como acuerederas de la gracia de la vida, porque cuando estemos viviendo con Dios por la eternidad, ya no va a haber diferencia de hombre o de mujer, sino todos seremos igual, todos tendremos las mismas posibilidades. Tanto el hombre que se esfuerce y trabaja en las cosas de Dios en esta tierra, que es temporal, va a ser premiado allá en el cielo, pero también la mujer que se esfuerza y que trabaja va a ser premiada de la misma manera, no menor, no mayor, sino de la misma manera, de una manera equitativa allá en los cielos. Y esto es una exhortación para los hombres, porque dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no solamente de nuestra iglesia aquí en Oaxaca, las mujeres son más susceptibles a buscar a Dios que el hombre. Entonces, si así siguen estos años antes de la venida de Cristo, las mujeres van a ser mayormente premiadas que los hombres. Y nosotros como hombres pues debemos de echarle ganas, porque dentro del plan que Dios tiene para nosotros en esta tierra, en esta vida, antes de llegar al cielo, nosotros como hombres tenemos una gran responsabilidad. Y muchas veces son las mujeres las que están guiando nuestro camino cuando es trabajo nuestro. Yo le doy gracias a Dios por aquellas mujeres valientes. El domingo pasado, cuando la hermana Carmen estaba dando la palabra a las mujeres, les decía, somos luchonas, somos valientes. Y yo le doy gracias a Dios por esas mujeres valientes y luchonas que se esfuerzan por seguir los caminos de Cristo, por seguir la palabra. Pero también, hombres, es un gran momento para que reflexionemos y entendamos que es también nuestra obligación y nuestra responsabilidad poder ser guía para nuestras familias o para nuestra familia. Y por último, en este versículo 7, después de tocar estos puntos que los maridos debemos de aprender a vivir sabiamente con ellas, dándole honor a nuestra mujer como coherederas de la gracia de la vida, fíjate el último punto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es bien importante, porque
si tú y yo creemos que solamente por la gracia de Cristo podemos orar a Dios y Dios nos va a contestar, no es del todo cierto. A través de Cristo, tú y yo tenemos una conexión ahora con el Padre, pero para que Dios esté atento a nuestras oraciones, escuche nuestras oraciones y responda a nuestras oraciones, nosotros debemos de llevar una vida conforme a su voluntad. Muchas veces las personas creyentes oran y dicen: ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me responde? Porque muchas veces no llevamos una vida conforme a la palabra que Él nos ha dado. Y el apóstol Pedro lo deja bien claro en este versículo: para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones no solamente sean escuchadas, porque Dios escucha todo, Dios sabe todo, pero para que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Y por qué el apóstol Pedro nos dice esto? Al principio de este capítulo recordábamos la analogía que el apóstol Pablo pone con respecto al matrimonio, que el marido y la esposa es una simbología de la iglesia como la esposa y Cristo como el marido. Nosotros como iglesia estamos casados con Cristo. En Apocalipsis se nos hablan de las bodas del Cordero, donde de una manera simbólica Cristo, el Cordero inmolado, el León de Judá, vamos a estar en aquellas bodas. Cristo nuestro esposo y la iglesia, todos nosotros, todos los creyentes de todo el mundo y aquellos que ya están en el cielo, vamos a casarnos con Cristo. Esto es algo bien importante. Por eso es que Dios también simboliza ese casamiento, ese proceso que va a haber en el cielo a través del matrimonio aquí en la tierra. Y por eso es que es bien importante, porque de alguna manera nosotros los hombres estamos simbolizando a Cristo y tenemos que hacerlo y esforzarnos por hacerlo de la mejor manera. Igual las mujeres están de alguna manera simbolizando a la iglesia, el compromiso de la iglesia con Cristo. Pero ahora que estamos hablando de los varones, nosotros tenemos una responsabilidad de ver por nuestra familia. Y eso lo encontramos en Génesis, porque no le dijo a la mujer: tu mujer vas a trabajar, tu mujer vas a ver qué es lo que vas a hacer para alimentar a tu familia, a tus hijos. Es una obligación específica para el marido, que sea el que provea para la familia. Hoy en día también la mujer quiere trabajar, también quiere apoyar. Está bien, si puede y si quiere hacerlo, que lo haga. Va a ser también más fácil para la familia crecer, avanzar. Pero es una obligación primordial, principal, que Dios le delegó al varón. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de una manera física, pero ahora de una manera espiritual también es la obligación del marido poder guiar a su esposa, poder guiar a sus hijos a que conozcan la palabra de Dios, a que vivan en la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo va a poder hacer si sus oraciones no son escuchadas por Dios? Si hay estorbo en las oraciones. Una de las mejores maneras para poder guiar a nuestra esposa o a nuestros hijos a que se envuelvan, a que conozcan, a que se involucren en la iglesia, en el ministerio, es por nuestras acciones, es por lo que reflejamos, pero mayormente y con más importancia a través de la oración. Pero si mis oraciones hay estorbos y no pueden llegar ante Dios por causa de lo que no estoy haciendo bien, va a ser muy difícil que de alguna manera espiritual o física yo pueda ser de bendición para la familia. Por eso el apóstol Pedro también dedica este versículo a los varones, a los maridos. Y yo, hermanos, maridos, ciertamente yo no estoy casado, yo no puedo comprender muchas cosas del matrimonio todavía porque no lo he vivido, pero yo les invito en esta tarde que no me hagan caso a mí,
que le hagan caso a lo que dice la palabra de Dios. A este versículo que el apóstol Pedro nos dejó, donde dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También con esto termino, recordar que los hombres, los maridos, así como en el ministerio, el pastor de la iglesia, cuando seamos llamados ante la presencia de Cristo, hay que recordar que cada uno de nosotros va a dar cuentas de lo que hizo. Todos los creyentes, no va a haber nadie que se salve. Los que no son creyentes van a dar cuentas ante Dios en aquel trono blanco, pero nosotros los creyentes vamos a darle cuentas a Cristo. Y los maridos van a tener que darle cuenta a Cristo de cómo trataron a su esposa y a sus hijos. Así como el pastor va a dar cuenta de cómo trató a las ovejas. Por eso es bien importante que tomemos en cuenta esto y que vivamos esta palabra, porque no va a quedar aquí solamente en esta tierra, sino Cristo va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Entonces yo te animo, hermano, a que sigamos adelante esforzándonos, a las mujeres a que sigan adelante esforzadas. No es fácil la vida, pero en Cristo podemos. En Cristo somos más que vencedores. Te voy a invitar en esta noche que te pongas de pie y vamos a orar por esta palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias porque a lo largo de estos 3 miércoles hemos podido ver el llamado que tú les has dado a las mujeres, a las esposas, pero también la responsabilidad y la obligación que les has dado a los hombres, a los maridos, Señor. Yo te pido en esta hermosa noche que tu palabra haga efecto en nuestras vidas, sirva, instruya, corrija, exhorte nuestras vidas, nos motive, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero escuchar o lo que la sociedad nos dice, sino conforme a tu palabra. Dale fuerza y dale sabiduría a los hombres, varones, Señor, a aquellos que están casados, Señor, a los que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a casar. Danos sabiduría para poder vivir, Señor, con ellas de una manera apacible, de una manera amable, Señor. Danos esa acción y ese entendimiento de honrarlas como a ese vaso frágil, Señor, como a esa persona apreciada, preciosa, valorada que es para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser guías, a cuidarlas, Señor, a quererlas, a ser un ejemplo para ellas y para nuestros hijos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, a recordar que ellas también son coherederas de la gracia, de la salvación, que ellas también van a ser recibidas en los cielos, que ellas también van a ser galardonadas. Gracias, Señor, por aquellas mujeres valientes que se esfuerzan, Señor, buscando tus caminos, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, yo te doy gracias y yo te pido, Señor, que tú corrijas nuestras vidas, corrijas nuestras acciones, para que cuando nos acerquemos a ti en oración podamos ser escuchados, tú puedas responder a nuestras vidas, Señor. Que no haya ningún impedimento, ningún estorbo que nos impida, Señor, hablarte y poder, Señor, decirte nuestra situación y que tú puedas responder a nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.